Ya, me confirman que se ve. Deberían leer Ezequiel capítulo 8. Sí, Sí, hermano, se ve, sí. sí, hermano. Ya. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a estudiar Ezequiel capítulo 8. ¿Ya? Eh, Así que vamos a seguir con nuestro estudio de Ezequiel. ¿Ya? Con el capítulo 8 de aquí, este capítulo va a pasar a otra sección. ¿Ya? No vamos a seguir tanto con la anterior, sino vamos a pasar a una sección que es como bien cachar, ¿verdad? De una visión que tiene el profeta y que básicamente lo que hace el Señor es como tomarlo en el espíritu y llevarlo a distintos lugares, ¿verdad? Así como en las películas, pues como que lo tomó y lo llevó a un lugar y le decía, mira, observa lo que está pasando acá. Después lo tomaba y lo llevaba a otro lugar físico, así como distante, ¿verdad? A lugares como bien escondidos y le decía, mira, fíjate lo que está pasando acá. Y lo llevó así y de eso más o menos básicamente habla el capítulo 8 9 10 y 11 creo. Ya son los cuatro capítulos que hablan de esto. Así que una parte, una sección bien interesante del libro de Ezequiel que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? O sea que vamos a empezar a estudiar el día de hoy porque son muchos capítulos, así que tenemos para rato. ¿Ok? Ya, pero antes de empezar vamos a hacer una introducción al contexto histórico, ¿verdad? De esta palabra, de estos libros. Ya, esto lo hemos visto muchas veces ya, ¿cierto? Así que voy a ser lo más breve que me permita el tiempo. Importante, algunas cosas importantes. Acá, Jeremías, ¿verdad? Aquí, Ezequiel. Y acá, Daniel. Estos son profetas, ¿cierto? Pero ellos profetizaron de la misma situación. Y esta situación, ¿cuál es? La destrucción de Jerusalén, del primer templo de Jerusalén, ¿verdad? Acuérdense que este templo fue el que hizo Salomón, ¿ya? ¿Quién lo destruyó? Bueno, los babilonios, en especial en el reinado de Nabucodonosor, ¿ya? El pueblo babilonio, que en realidad eran varios pueblos, ¿ya? Que están como al norte de Israel, de lo que actualmente es Israel, ¿ya? Eh, y bueno, el Señor estuvo avisando al pueblo por mucho tiempo, ¿cierto? Primero empezó como en esta época, aquí, ya profetizando de que tenían que arrepentirse porque si no iba a venir un juicio sobre ellos, ¿ya? Entonces pasó todo este tiempo, ¿verdad? Muchos años acá, desde el 627, ¿ok? A 574, más de 100 años, ya que el Señor estuvo básicamente advirtiendo respecto a estas situaciones, ¿ya? Eh, y inclusive el Señor empezó o permitió, ¿cierto?, que se generaran tres eh, invasiones o dos invasiones previas a la destrucción, porque aquí, donde puse la X, se destruyó Jerusalén, pero antes, en esta, donde están acá, ¿verdad? Aquí hubieron dos invasiones. La primera en el 605, donde se llevaron prisioneros a Daniel y sus amigos, o, bueno, y otras personas más, obviamente, pero iban Daniel y sus amigos. Y en la 597, donde se llevaron 10.000 cautivos, dentro de los cuales iba Ezequiel, ¿ya? Ezequiel profetizó de Babilonia, él no estaba en Jerusalén. El que sí estaba en Jerusalén era Jeremías, ¿ya? Y Daniel también profetizó de Babilonia, pero él fue como un profeta un tanto especial en el sentido de que habló más de los reyes, ¿verdad? Con respecto a Nabucodonosor, Daniel tuvo contacto directo con Nabucodonosor y con los reyes que vinieron después del imperio babilónico, que fueron los medos persas, ¿ya? Ciro en particular, ¿ok? Y bueno, en este tiempo se produce la destrucción final de Jerusalén y el pueblo está en cautiverio 70 años, ¿verdad? Después de los cuales vuelven nuevamente ya en el imperio medo-persa. El Señor usó al rey Ciro de Persia, para que liberara a su pueblo y les diera incluso recursos para que construyeran de nuevo su país, ¿ya? Y todo eso se comenta en el libro de Nehemías, ¿ok? Y también un poco en Daniel, ¿ya? ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el contexto histórico, ¿ya? Así que vamos a tener, vamos a aplicar, o sea, aplicar el estudio del capítulo 8 visión de la abominación en Jerusalén, ¿ya? Ahí en la imagen puede ver varias abominaciones, o sea, son como imágenes, ¿verdad? Ídolos y cosas por el estilo, y esto simboliza lo que el pueblo realmente hacía, ¿ya? Y como yo les dije en un principio, en toda esta sección, desde el 8 al 11, básicamente lo que hace el Señor es llevar a Ezequiel en visiones a distintos lugares donde el pueblo estaba adorando distintos tipos de ídolos y haciendo distintos tipos de cosas que para Dios eran abominación, ¿ya?
Algunos lo hacían a libre luz del día y otros la hacían en escondida, en oculto, ¿ya? Pero básicamente esto nos enseña que las cosas que a veces nosotros podemos llegar a hacer en oculto o podemos llegar, digamos, a hacer en contra de la voluntad de Dios, Dios las ve como abominación, ¿ya? Como cosas detestables a su vista. Y todos estos monos feos que están aquí, básicamente son esas cosas, ¿verdad? Así que me encontré esta imagen para que yo creo que representaba como bien lo que son las abominaciones, ¿ya? Ok, entonces vamos a estudiar el día de hoy. Ups, me pasé un poco. Vamos a estudiar el día de hoy los versículos 1 al 6. Dice así, de Ezequiel 8. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, ¿ya? El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, allí, estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que esto hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, ¿ya? Bueno, esta parte vamos a ver, ¿ok? O vamos a estudiar, ¿ok? Eh, bueno, ahora, como yo les decía, un poco contexto del capítulo que vamos a estudiar, o de la sección que vamos a empezar a estudiar, ¿ya? Entonces, el capítulo 8 de Ezequiel, como les decía yo, introduce a una visión profética donde el Señor toma a Ezequiel en el espíritu, así, a ver cómo difícil explicar, como en el espíritu, pero como que lo transposiciona de lugar, ¿ok? Transposicionar es como llevar de un lugar a otro, ¿ya? Quizás ustedes han escuchado este tema de que alguna gente dice que se desdobla, ¿verdad? Desdobla es como cuando ellos dicen que su espíritu sale del cuerpo y va a recorrer otros lugares físicos que son muy lejanos, que físicamente no lo podrían hacer por la lejanía, ¿ya? Bueno, esto es algo así parecido en el sentido de que Jesús, pero el Señor lo toma el espíritu de Ezequiel y lo lleva a distintos lugares. De hecho, lo lleva a Jerusalén, no a distintos lugares, lo lleva a Jerusalén, pero él no estaba en Jerusalén, como yo le dije en un principio, él estaba en Babilonia y quedaba así como muy lejos, ¿verdad? Quedaba, no sé, 700 kilómetros de distancia, entonces, pero él lo lleva como en el espíritu para allá, ¿ya? ¿Ok? ¿Para qué lo lleva allá? Para mostrarle las abominaciones y prácticas idolátricas de idolatría que el pueblo estaba cometiendo en su templo, provocando la ira de Dios. Entonces, básicamente, lo que Dios, el propósito de Dios con mostrarle esto a Ezequiel es decirle, mira, por esto yo voy a destruir este lugar, ¿ya? Y le empieza a mostrar todas las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Cosas que se hacían, muchas en oculto, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, no hoy día, pero más adelante, y otras muchas que se hacían a luz del día, a plena luz del día, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, fíjate allá, mira, fíjate acá, y le empieza a mostrar un montón de cosas que estaban haciendo, que está haciendo el pueblo, ¿verdad? Eh, bueno, y esto pasa desde los capítulos 8 al 11, ¿ya? Y en estos capítulos 8 al 11, el Señor descubre los pecados de Israel, ¿verdad? Y anuncia juicio divino por esos pecados, ¿verdad? Entonces le dice, mira, yo creo que esto lo hizo porque Ezequiel y en general todos nosotros, eh, que hubiéramos estado posiblemente en esa posición, espero, habríamos tratado como decirle, pero Señor, no haga eso, Señor, Señor, tratando de, digamos, de interceder, ¿verdad? Pero el Señor le dice, mira, por esto lo voy a hacer, y le empieza a mostrar un montón de cosas que eran bien terribles, ¿verdad? Que estaban sucediendo, y es como la respuesta de Dios a Ezequiel de las razones por las cuales él va a traer juicio sobre su pueblo, ¿verdad? Eh, bueno.
Ahora, los temas centrales de estos capítulos 8 al 11 es, primero que todo, la santidad de Dios, o sea, que Dios no tolera ese tipo digamos, eh, ese tipo de abominación, ¿verdad? Él no puede estar junto a abominaciones de ese estilo, ¿verdad? Porque su presencia estaba en el templo, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. Y también cómo la infidelidad del pueblo lo lleva a retirarse de Jerusalén. Al final del capítulo, de la sección, vamos a ver que la presencia de Dios se va del templo, ¿ya? Eh, y desde ese punto en adelante, eh, el pueblo quedó completamente expuesto a todo tipo de mal, ¿verdad? Y al juicio de Dios, porque acuérdense ustedes que cuando Salomón hizo el templo, el Señor bajó a vivir ahí, ¿ok? Bueno, antes también estaba en el santuario, pero cuando Salomón dedicó el templo, el Señor bajó al templo, ¿verdad? Pero aquí se ve al final de esta sección cómo Dios se va del templo. Y eso nos enseña a nosotros también cuando que Dios no puede estar en un lugar donde hay abominaciones, ¿verdad? Y todos sabemos hoy en día, o deberíamos saber, y si no lo saben, lo van a aprender, que el templo de Dios hoy en día somos nosotros, ¿ya? Nosotros somos templo de Dios. Dios ya no mora en templos hechos por mano humana, de edificación humana, sino que Dios mora en nuestros corazones. Y la Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro corazón y en nuestra vida viven este tipo de abominaciones, Dios no puede estar ahí. ¿Ya? Dios se retira, eso nos enseña. Entonces tenemos que ser prolijos, ¿verdad? Y muy diligentes en, eh, en en entender esta situación y, y estar conscientes de que si nosotros empezamos a llenar nuestra vida y nuestro corazón, ¿verdad? De abominaciones, Dios se puede retirar, ¿ya? Eso es lo que nos enseña esto. Es como una advertencia también, de cierto sentido, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir verso por verso, estudiándolo esta sección. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Bueno, aquí Ezequiel estaba en Babilonia, evidentemente, ¿verdad? Y habían ancianos que habían sido también deportados junto a él, que estaban en la casa de él, entonces no dicen qué estaban haciendo, pero podemos asumir que estaban o ya sea que estudiando la palabra, o los ancianos habían ido a buscar consejo a Ezequiel porque se sabía que Ezequiel era profeta, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 1 versículo 2 que fue cuando empezamos a estudiar esta palabra, ¿verdad? Se nos dice que las visiones que tuvo Ezequiel comenzaron en el quinto año. Fíjese acá, Ezequiel 1 2 3 dice, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, ¿ya? Y acá arriba nos dice, en el sexto año, en el mes sexto. Entonces, estas visiones pasaron aproximadamente un año y medio después, ¿ya? Un año y medio después de la primera visión que tuvo, ¿ok? Entonces, esta es una nueva marca de tiempo. Entonces, esto nos va ordenando así como cronológicamente las cosas que pasaron, ¿ya? También entender que cuando él dice la mano de Jehová, ¿ya? Cuando dice él, se posó sobre mí la mano de Jehová, ¿ya? Ahí, ¿ok? Eso significa que se posó sobre él el poder divino para revelarle algo importante, ¿ya? El poder divino se posó sobre él. Eso es cuando dice se posó sobre mí la mano de Jehová, se posó un poder divino sobre él. Ahora, esto sucedió muchas otras veces en la Escritura, ¿verdad? O sea, no muchas veces, no muchas veces en realidad, pero sucedió algunas veces, eso mejor, algunas, no siempre, algunas, ¿ya? Y aquí tengo, por ejemplo, la palabra en Apocalipsis, capítulo 1 versículo 9 11 que Juan, que le pasó algo similar. Dice Juan, cuando escribió el Apocalipsis, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, eso también quiere decir lo mismo, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y en esa instancia dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ya? Bueno, acá tenemos que algo similar que le pasó a Ezequiel, le pasó a Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos. Ahora, ¿por qué Juan estaba en la isla de Patmos?
la escritura dice que él estaba ahí, ¿verdad? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque en ese tiempo lo estaban persiguiendo, estaban viviendo tribulación. Dice acá, copartícipe vuestro en la tribulación, dice, ¿verdad? Y por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, él lo habían desterrado a esta isla, que era una isla desierta, ¿ya? Para que no hablara más, ¿verdad? Porque ese era el tema, que ellos querían que Juan no hablara más. Ahora, la historia dice, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero ahora les voy a decir lo que dice la historia, ¿verdad? Los registros históricos, que pueden ser como no pueden ser, pero se los voy a decir igual, ¿verdad? La historia dice que a Juan lo trataron de matar quemándolo en una hoguera, ¿verdad? Pero que el fuego no lo podía quemar, porque el fuego como que las llamas de él se alejaban. Entonces, como no lo pudieron matar de esta forma y no lo podían matar en realidad, ¿verdad? Dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tipo que no lo podemos matar para que se quede callado? Entonces dijeron, desterrémoslo a una isla desierta donde no puedo hablar con nadie, ¿verdad? Y lo banearon para allá, ¿cierto? Para la isla, para esta isla de Pasmo y lo dejaron ahí solo, ¿cierto? Y para que de esa forma poder silenciarlo, ¿ya? Porque uno puede decir, pero ¿por qué lo enterraron? Mejor no lo mataban. Bueno, porque no lo podían matar, ¿no? ¿Verdad? Y usted dice, pero ¿por qué no lo podían matar? Bueno, porque Dios no quería que lo mataran. Pues entonces, por eso, porque él todavía tenía algo que hacer, que era escribir este libro, ¿verdad? De Apocalipsis, ¿ya? Pero eso dice la historia. Yo no sé si será así, porque, bueno, eso dice la historia, ¿verdad? O los registros históricos más que la historia. Ok, verso 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, ¿ya? Los lomos son como más o menos, como de los pectorales, así como del hombro, ¿ya? ¿Ok? Esos son como los lomos, parece, ¿ya? Eh, Desde sus lomos para abajo. eh, bueno, dice, voy a empezar de nuevo. Dice, y miré una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. O sea, básicamente desde como de la parte media del cuerpo hacia abajo era fuego. Y desde sus lomos para arriba, resplandor, así como luz. Fuego y resplandor, ¿verdad? El aspecto de bronce refulgente. Bronce refulgente, acuérdense que este color del metal derretido, ¿ya? No sé si ustedes han visto metal derretido alguna vez, que es como medio amarillento, naranjo, ¿ok? Bueno, ese es el bronce refulgente, ese es el color, ¿ya? Ya, esta descripción refleja la gloria divina, ¿verdad? Similar a otras apariciones a diferentes personajes bíblicos, ¿cierto? Esta descripción que vemos acá es la que también tuvo Ezequiel al principio, ¿ya? Y también esta descripción la vemos en otros lugares, también Juan la ve en Apocalipsis, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Bueno, también mencionar que el fuego, el brillo, simbolizan la santidad y el juicio, ¿ok? El bronce refulgente puede simbolizar juicio, ¿verdad? Justicia, y el brillo simboliza santidad, ¿ok? Y esta visión también la tiene, por ejemplo, Juan en la misma isla de Patmos, dice el versículo 12 del capítulo 1, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, o sea, un hombre, ¿verdad? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido también viene siendo bronce refulgente, es similar, es un sinónimo, ¿ya? Bronce bruñido, refulgente, como en un horno, ¿ya? Es lo que le digo, como metal derretido en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esta visión de Juan en Apocalipsis que, si ustedes la comparan con la de Ezequiel, también es similar, ¿ya? Y si ustedes la comparan con la de Daniel, también es similar. Daniel 6, 10:6 dice, su cuerpo era como de berilio, ¿ya? De berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. ¿Se fijan las similitudes? ¿Ya? No sé si la observan, pero son similitudes, ¿verdad? Esta es la visión de Jesucristo,
¿verdad? Que tienen estos distintos personajes. Entendamos que ellos tratan como de describir, ¿verdad? No significa que es literalmente así, ¿verdad? Ellos tratan de describir, dice, su rostro parecía, era como, eh, siempre ocupan esos sinónimos, como de, similar a, ¿verdad? Eso no quiere decir que era así, pero ellos tratan como de describir estas cosas en una forma que la gente o que las personas pudieran entenderlo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una visión del mundo espiritual, de lo que es o de lo que se conoce eh, como el plano espiritual. Nosotros vivimos en un plano físico, ¿verdad? Pero existe un plano espiritual y ellos tienen una visión de esto y de la gloria de Dios que habita en el plano espiritual. Entonces las cosas que ellos vieron las tratan de describir de la mejor forma posible, pero eso no quiere decir que sean así, ¿verdad? No quiere decir que el color es exactamente ese color, sino que es parecido, es similar, es similar, es como a, similar a, ¿verdad? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿ya? Verso 3. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las guedejas de mi cabeza. Las guedejas son como una parte de aquí, como de la oreja, más o menos como por acá, ¿verdad? Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, primero que todo acá tenemos como una transporte o una transposición sobrenatural, ¿verdad? Lo cual refleja, ¿cierto?, que es una visión divina, ¿ok? Y esto también ha sucedido en otras partes de la Escritura, ¿verdad? Que se da, ¿cierto? Donde las personas son tomadas como en el espíritu, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo fui llevado a otro lugar, ¿verdad? A veces es literalmente en el cuerpo y otras veces literalmente en el espíritu y otro que no se sabe. El que no sabe acá, por ejemplo, es Pablo, que dice en 2 Corintios 12, 2, 4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. El tema del arrebatado es básicamente eso, ¿verdad? Arrebatado, transportado. De hecho, se conoce este tema del arrebatamiento, ¿verdad? Que es cuando venga la segunda venida de Cristo, que las personas que estén esperando a Cristo van a ser arrebatadas. Arrebatadas es eso que le pasó a Ezequiel. Van a ser tomados y llevados, ¿verdad? eh, si en el cuerpo o en el espíritu no se sabe, ¿verdad? Pero van a ser llevados, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿cierto?, a Pablo, que le pasó esta circunstancia, él dice, conozco un hombre en Cristo, pero a él le pasó eso, ¿verdad? Lo que pasa es que él dice, no, yo conozco a alguien como haciendo, tratando de ser humilde, algo así, ¿verdad? Eh, de no llamar la atención sobre él, que dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, ¿cuál es el tercer cielo? Se preguntará usted, ¿verdad? Bueno, el tercer cielo, si usted sale a la calle ahora y mira para arriba, es el primer cielo, ¿verdad? Pero usted no puede ver el segundo cielo se ve en la noche, que es el espacio, ¿verdad? El espacio donde habitan los astros. Es el segundo cielo, ¿ok? Y existe un tercer cielo, que es el cielo sobre el segundo cielo, que es donde está la gloria de Dios, donde habita el Señor. Ese es el tercer cielo. Entonces, cuando él dice tercer cielo, se refiere a la habitación o al cielo que está sobre el cielo del universo, se entiende que es donde está el Señor, ¿verdad? Eh, También la palabra nos enseña que Satanás fue expulsado de ese tercer cielo y que él habita ahora entre el primer y el segundo cielo, ¿ya? Dando a entender que los espíritus angelicales que fueron expulsados, ¿verdad?, del cielo, su morada no es más el tercer cielo, sino que su morada es el primer cielo y el segundo cielo. Entonces ellos habitan en esos lugares, ¿verdad? ¿Ok? De hecho, la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne contra carne, contra sangre ni carne, sino que contra potestades que habitan en los aires. Cuando dice los aires, ¿a qué se refiere a los aires? Se refiere al primer cielo y al segundo cielo, o sea, a la atmósfera y al espacio, ¿verdad? Así como llevarlo al lenguaje más explicativo, ¿ok? Y dice que él fue llevado a este tercer cielo y que allá está el paraíso, ¿verdad? Y que allá escuchó cosas que no puede expresar, ¿ya? Y uno no sabe qué cosas pueden ser.
pero son cosas que en realidad tal vez él no las puede explicar, porque no hay palabra humana que permita expresar algo como eso, ¿ya? Fíjese que estos hombres cuando veían a Cristo o estas visiones que tenían, trataban como de expresarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero inclusive yo creo que con eso se quedan cortos. Entonces probablemente esto tampoco no habían palabras que pudieran expresar lo que allá hay, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña Pablo y nos da un ejemplo de que también Dios en otras circunstancias ha arrebatado personas de aquí para allá. Y el otro ejemplo que tenemos, ¿cierto? Es el de Felipe, ¿verdad? Que le predicó al etíope y él fue transportado físicamente. Dice que cuando Felipe fue y le predicó el evangelio al etíope, dice que lo bautizó. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, ¿verdad? No sé si saben esta historia que Felipe se acercó a este carro de un etíope que venía de Jerusalén y estaba tratando como de entender la palabra de Dios y el Espíritu le dijo, anda y acércate al carro. Felipe se acercó y le dijo, oye, ¿tú entendí lo que estás leyendo? Y el etíope le dijo, no, no entiendo nada, ¿verdad? Entonces él se subió, le predicó el evangelio y dice que iban en una carreta y llegaron donde había agua. Y el etíope le dijo, bueno, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Hay un entre paréntesis ahí, yo siempre que creo que alguna vez hicimos estos estudios antes, y yo les decía si existía algún impedimento para que el eunuco fuera bautizado. Y generalmente las personas dicen, no, pues no hay ninguno. Y la respuesta es sí, pues sí había uno. Y el impedimento era que tenía que creer, ¿ya? Tenía que creer de todo corazón. Entonces eso nos enseñaba, ¿verdad? Que quien no puede creer de todo corazón no se puede bautizar. Por ejemplo, un bebé pequeño, ¿verdad? No se puede bautizar, ¿por qué? Bueno, porque un bebé pequeño no entiende de todo corazón, todavía no están preparados para comprender esas cosas, ¿verdad? Bueno, ese terminó el paréntesis. La cosa es que Felipe bautizó a este eunuco, ¿verdad? ¿Ok? Y cuando subieron del agua, dice que cuando subieron del agua, el Señor arrebató a Felipe, no lo vio más, ¿verdad? Entonces acá tenemos también este ejemplo de arrebatar, de llevar, de quitar, y el Señor puede hacer eso como él quiera, ¿verdad? Y lo ha hecho otras veces. Y acá tenemos el ejemplo con Ezequiel que lo lleva desde Babilonia a Jerusalén, ¿verdad? Hay una palabra ahí que dice la imagen del celo. Acá, por ejemplo, dice eh, la imagen del celo, ¿verdad? La que provoca a celo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto muy probablemente, ¿verdad? Es un ídolo. Era un ídolo que estaba erigido en el templo, simbolizando la idolatría que provocaba los celos de Dios, ¿ya? Probablemente ellos tenían una imagen de algún tipo, ¿ok? Que no se detalla mucho, pero que el Señor dice, oye, mira hacia el norte, allá está la imagen del celo. Ellos tenían en el templo una imagen, ¿verdad? ¿Ok? que, eh, que la tenían ahí, ¿cierto?, para adorarla, pues, evidentemente, ¿verdad? Entonces ellos habían llegado al punto de que en el templo de Dios habían metido otros dioses más, ¿verdad? Decían, bueno, si el Señor, ya tenemos al Señor, pero también tengamos otros dioses más, metamos este Dios aquí, metamos este Dios acá, ¿verdad? Entonces, eso también nos enseña que en nuestro corazón, para traerlo como a la actualidad, ¿verdad? Solamente tiene que a tener a Dios, tenemos que tener a Dios en el corazón, no podemos tener otro ídolo de otro tipo en nuestro corazón, ¿ya? Y no me estoy, cuando digo ídolos, no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a ídolos literales como en ese tiempo, sino que los ídolos hoy día son otros tipos de ídolos, ¿verdad? La Escritura nos enseña que, por ejemplo, eh, que el pecado, que el pecado de rebeldía es como idolatría, ¿verdad? También nos enseña que el amor al dinero también es idolatría, etcétera, etcétera. Hay otros ídolos que a veces uno mete en su corazón, ¿verdad? Y que tenemos que sacarlos de ahí, ¿verdad? Porque la Escritura dice en Deuteronomio 32, 16, 17, dice, le despertaron a celos con Dios, con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, ¿verdad? Ellos básicamente hicieron eso. Entonces, cuando Jeremías era arrebatado desde Babilonia a Jerusalén y él mira para el norte y ve, y Dios le dice, mira, ve esa imagen del celo. Se refiere a un ídolo, ¿verdad? Básicamente, ellos habían metido un ídolo en el templo, eso es lo que estaba pasando, ¿ya? Y estaban despertando la ira de Dios, evidentemente. El verso 4 dice, y allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí nuevamente Ezequiel ve la gloria divina en el templo, porque, bueno, ¿por qué? Porque Dios habitaba ahí en el templo, esa era su morada, ¿verdad? Él estaba ahí, él vivía ahí, ¿verdad? Ezequiel ve la gloria divina en el templo, como él la vio cuando estaban ahí, cuando estaba en el río Quebar, al principio del libro, ¿verdad? En el capítulo 1. Ahora, pero el contexto es de juicio y no de bendición. Él estaba ahí, Dios estaba ahí, pero estaba como en juicio, ya estaba como preparando el juicio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Éxodo 40, 34, 38, ¿ya? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Este es el tabernáculo que creó Moisés, ¿ya? Entonces dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos hicieron el tabernáculo, la gloria de Dios bajó y decía que estaba ahí día y noche, y cuando la gloria de Dios estaba ahí, ellos no podían entrar, ¿verdad? Pero cuando la gloria subía, ahí entraban y hacían sus jornadas, ¿qué se refiere a sus jornadas? De adoración, ¿verdad? De prender incienso y cosas por el estilo, que era como el culto que hacían en ese tiempo. Ellos hacían eso cuando la gloria de Dios no estaba y cuando decía, oye, viene la gloria de Dios, ¡pum! Se tenían que salir, pues, ¿verdad? Porque si no, se podían morir ahí, ¿verdad? Entonces, y dice que la gloria de Dios estaba ahí y todos veían que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, cuando después Salomón hace el templo y colocan el tabernáculo dentro del templo, ya Salomón ora y bajó la gloria de Dios al templo y se quedó ahí hasta este tiempo, ¿verdad? Hasta el capítulo 11 se quedó y de ahí se fue, ¿verdad? Pero ¿por qué se fue? Bueno, se fue por las abominaciones, ¿verdad? Que ellos empezaron a meter ahí, ¿verdad? La gloria de Dios llena el tabernáculo como señal de su presencia, ¿verdad? En Ezequiel esta misma gloria está para juicio y abandonará el templo debido a los pecados del pueblo. En el capítulo 11 lo abandona, ¿verdad? Pero la gloria de Dios estuvo desde los tiempos de Moisés hasta el capítulo 11, ¿ya? De este libro, ¿cierto? Bueno, ¿y esto qué nos enseña a nosotros hoy en día? Lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios, ¿cierto? Y si nosotros somos templo de Dios, no podemos dejar que abominaciones moren en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? De la misma forma que Dios mora en nuestros corazones, también se puede ir de nuestros corazones si nosotros no procuramos mantener nuestro corazón, digamos, libre de este tipo de contaminación espiritual, ¿verdad? Acuérdense que la Escritura dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Cuando ellos rechazaron a Dios, cuando el pueblo en los tiempos de Ezequiel rechazó a Dios metiendo todas estas abominaciones en el templo, Dios les dijo, bueno, yo me voy, pues. Dios lo entregó, ¿verdad? A, a lo que les pasara nomás, pues, ¿verdad? Y ellos finalmente fueron destruidos, ¿verdad? Isaías 59:2 también dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar, ¿verdad? Cuando uno vive en pecado así como duro, ¿verdad? Alejado en rebeldía, bueno, Dios se va, po, ¿verdad? Dios se separa, ¿ok? De uno porque Dios no puede convivir en un lugar así, donde no hay arrepentimiento, donde no hay una devoción hacia Él, ¿cierto? Yo no estoy tratando de decir que básicamente uno no se va a equivocar en la vida, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos, pero tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, una actitud de tratar de vivir una vida de santidad, ¿cierto? Esa tiene que ser la actitud que tenemos que tener, ¿ok? Evidentemente a través de nuestra vida nos vamos a equivocar, probablemente, ¿verdad? Vamos a cometer errores, ¿cierto? Pero tenemos que arrepentirnos y seguir, ¿cierto? La Escritura dice, mire que esté firme que no caiga, ¿verdad? Vamos a caer, caídas van a venir, dice la Escritura, pero lo que importa es que ustedes vayan en una dirección. Pero cuando nosotros dejamos de ir en esa dirección, ¿verdad? Cuando ya no hacemos ningún esfuerzo por arrepentirnos, ningún esfuerzo por seguir a Dios, ningún esfuerzo por abandonar los pecados, ¿verdad? O las abominaciones, Dios se retira, ¿verdad? Como lo hizo acá con su pueblo acá en Ezequiel, ¿ya? Y lo mismo con los corazones no arrepentidos, ¿verdad? Verso 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte y aquí al norte, junto a la puerta del altar,
aquella imagen del celo en la entrada. Ahí de nuevo le muestra, le dice, oye, mira, mira para allá. Pum, y él miró para allá y le dijo al norte. Y él miró para el norte, ¿verdad? Y ahí estaba la imagen del celo en la entrada, ¿verdad? Esta imagen del celo. Y fíjese que él fue como transposicionado acá y él veía todo lo que pasaba. Ya era una cosa bien increíble lo que él vivió, ¿verdad? Él estaba ahí, pero el resto no lo veía, po, ¿verdad? Fue como lo que le pasó a Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia y él iba caminando y se le apareció Cristo y él decía que Pablo iba con más gente, pero la otra gente no vio lo que pasó, pero sentía mucho terror, pero no veían nada, pero Pablo veía, pero los otros no veían. Entonces acá tenemos a Ezequiel que arrebatado a este lugar y él mira y observa, pero la gente no lo ve a él, ¿verdad? Porque él está como en el plano espiritual viendo estas cosas, ¿verdad? Algo bien, bien, bien increíble, bien interesante, ¿ya? Bueno, la idolatría se había infiltrado en el templo, ¿verdad? Y esto representaba una corrupción extrema, ¿verdad? De la adoración a Dios. O sea, se había infiltrado hasta el propio templo, ¿verdad? Hasta lo más profundo del alma, podríamos decir, de cierta forma, ¿verdad? Entonces, por eso la escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque del corazón mana la vida, porque ahí está el templo de Dios, ¿verdad? Pero la corrupción había llegado hasta el tuétano, ¿ya? Del templo físico, ¿verdad? ¿Ok? Pero por eso les digo que este templo físico representa nuestro templo espiritual, ¿ya? Entonces todas las cosas que vamos hablando del templo acá, las tenemos que entender en el plano espiritual de que ahora, hoy en día, Dios no muere en un templo físico, pero muere en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces aquí la idolatría se había infiltrado hasta el propio templo, dentro del templo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, eh, junto a la puerta del altar, ¿verdad? Y eso era como una parte muy íntima del templo, ¿verdad? La ubicación estratégica junto a la puerta del altar, ¿ok? Subraya la gravedad del pecado, ya que esta área debía estar consagrada únicamente a Dios, ¿verdad? No era así como en una parte lejana del templo, no, 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 era bien, era dentro casi, ¿ya? Era como en la parte donde tenía que estar únicamente Dios, no, ahí ya habían puesto un ídolo, ¿verdad? Y lo tenían ahí bien encachado, ¿cierto? Entonces, esto nos subraya que la corrupción había llegado, ¿verdad? Muy, digamos, era muy extrema, ¿verdad? Otra persona que también hizo esto mismo fue el rey Manasés, que fue uno de los reyes más malos, ¿verdad? De Judá. En Segunda Reyes 21:7 dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, ¿verdad? Él hizo una imagen y la puso ahí también, ¿ya? Esta corrupción también se dio en los tiempos de Manasés, ¿verdad? Manasés colocó un ídolo en el templo, un acto que también provocó la ira de Dios. Pero la historia de Manasés es bien increíble, ¿verdad? Porque nos enseña, nos habla de algo que se llama de la misericordia de Dios, que es otra característica, pero una misericordia que uno a veces no puede llegar a entender, ¿verdad? Porque Manasés fue el rey más malo que hubo, ¿verdad? En Judá. Y Dios trajo ejército y lo tomaron prisionero y se lo llevaron. Y cuando él estuvo en cadena, pidió perdón y Dios lo perdonó, ¿verdad? Y uno podría decir, no, ese no tiene perdón, ¿verdad? Cuando hay alguien así muy malo, uno dice, ese no tiene perdón de Dios. Bueno, hasta ese tiene perdón de Dios, ¿verdad? Porque Manasés, siendo muy malo y tal y como era, ¿verdad? Dios lo perdonó y lo trajo de vuelta y lo puso de nuevo como rey. Y Manasés se arrepintió y trató como de arreglar en cierta forma las cosas que había hecho, pero no lo pudo hacer, porque el pecado, y ahí eso nos enseña otra lección también, hermano, que a veces cuando uno lleva una vida muy desordenada, eso te deja huella en tu vida para siempre, ¿verdad? Y hay cosas que tú no puedes después eliminar, pero la misericordia de Dios te puede acompañar y sobrellevar estas cosas en tu vida, pero hay heridas que van a quedar siempre ahí, ¿verdad? Y esto nos enseña a Manasés, porque Manasés hizo mucho mal en Judá, mucho mal. De hecho, debido a él se generó todo esto que estamos ahora leyendo, ¿verdad? Porque la gente se acostumbró a este tipo de idolatría para siempre, y ya después no lo pudieron sacar de su ADN, por así decirlo, ¿verdad? Pero Manasés, uno pensaba que merecía el juicio extremo de Dios, pero Dios lo perdonó porque él se arrepintió y después lo trajo de vuelta y él trató como de enmendar las cosas que había hecho, se esforzó mucho por hacerlo, pero no lo logró, ¿ya? Y no lo logró porque el mal que había hecho era mucho, ¿ya? Y por mucho tiempo, ¿verdad? Y muy profundo. Entonces, eso nos enseña que
Por eso la Escritura dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malo ni se sentó en silla de escarnecedores, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros vivimos una vida equivocada y eso nos puede dejar, lamentablemente, marcas para el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y por eso que es importante alejarse completamente de estas cosas, ¿verdad? Por eso el proverbio que les repetí, que dice, bienaventurado aquel que no estuvo en la silla de escarnecedores ni en consejo de malvados, ¿verdad? Porque a veces uno hace cosas que por más que se arrepienta van a quedar ahí siempre, ¿ya? Y verso 6 me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta es la primera visión que tiene, y de aquí vienen muchas más, ¿verdad? Entonces aquí, básicamente, Dios señala que las acciones de su pueblo no solamente son ofensivas, sino que están diseñadas para expulsarlo de su propio santuario, ¿verdad? Y como yo le he dicho a través de toda esta prédica, esto nos enseña que el pecado humano puede excluir a Dios de un lugar destinado a su gloria. Y esto es aplicable a nuestro corazón, ¿verdad? Dios estaba destinado a vivir ahí, ¿verdad? En el lugar donde Él estaba, pero el pecado lo puede sacar de ahí. ¿Eh? ¿Ok? Y por más que nosotros tratemos como de hacer un tipo de adoración, para Dios la adoración, ¿verdad? La adoración verdadera para Dios es la obediencia, ¿verdad? La adoración verdadera para Dios es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Esa es la verdadera adoración para Dios, ¿verdad? Eh, Fíjese que esta escritura nos dice en Isaías 1, 12 y 18, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Verdad? Aquí Dios dice eso que le está diciendo. Cuando el pueblo vivía en pecado, el Señor le decía que ya, así como dicho en lenguaje actual de joven, Señor, yo estoy chato, ¿verdad? Estoy chato de ustedes que vienen acá a adorarme, a prender incienso, a las lunas, a las fiestas que hacen, pero su corazón no está conmigo, su corazón está en otro lugar, ¿verdad? Y eso me tiene, el Señor dice, eh, las tiene aborrecida mi alma, dice, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas, ¿verdad? Fíjese, para que usted entienda un poco, imagínese que usted tiene un vecino, ¿verdad? Y un vecino que mete bulla todos los días, ¿verdad? Y usted ya después de un tiempo está, pero hasta la coronilla, ¿verdad? Ya, así estaba el Señor, ¿verdad? Así está el Señor con su pueblo. ¿Y por qué? Porque estas cosas que ellos hacían, los días de reposo, el incienso, las lunas nuevas, esas cosas las había mandado Dios. Sí, las mandó, pero mandó que se hicieran con un corazón sincero, ¿verdad? Y cuando nosotros actuamos, ¿verdad? Entre comillas, actuamos que somos cristianos o actuamos que seguimos a Dios, pero no hacemos lo que Dios dice que hay que hacer, para Dios es así, es una cosa insoportable, ¿verdad? El Señor les dice acá, dice, de verso 16 para adelante, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras vidas, ¿verdad? Dejad de hacer lo bueno, aprended a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, o sea, hagan lo bueno. Y después que ustedes hagan lo bueno, vengan después a mí, dice el Señor. Después que ustedes cambien su vida y cambien su actitud y su forma de pensar, ahora vengan para mí, ¿verdad? Vengan, dice luego, y pongámonos a cuenta, ¿verdad? Si sus pecados fueren como la grana, van a quedar la grana así como roja, ¿verdad? Como la nieve serán emblanquecidos. Yo los voy a perdonar, yo los voy a bendecir, pero primero, ¿verdad? Primero, límpiense estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor le decía a su pueblo, ¿verdad? Y esto tiene una completa vigencia también el día de hoy, ¿verdad? En resumen,
Dios rechaza la adoración hipócrita de Israel en estos versículos, ¿verdad? Señalando que el ritual sin fidelidad es una abominación, ¿verdad? Y eso es lo que Israel hacía. Era una adoración hipócrita, porque en el templo adoraban a Dios, sí, adoraban a Dios. Guardaban el día de reposo, sí, pero lo tenían lleno de ídolos por todos lados, ¿verdad? Habían puesto un ídolo acá, un ídolo allá. Entonces, eso para Dios es abominación. Como dice el Señor acá, en estas palabras, ¿cierto? Dice, eh, las tiene aborrecida mi alma. Las fiestas que hacen ustedes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, estoy cansado. O sea, el lenguaje actual podría decir, estoy chato de esto, ¿verdad? Y por favor retírense acá porque lo tenían hasta la coronilla, ¿verdad? Entonces, la reflexión final y la aplicación de esto, ¿verdad? Bueno, Ezequiel 8:1 al 6 que acabamos de estudiar, nos invita a reflexionar sobre la santidad de Dios y la gravedad de permitir que la idolatría, ya sea literal o figurativa, contamine los espacios que deben ser dedicados solamente a Él, ¿verdad? En un sentido moderno, ¿verdad? Así como llevado a nuestra vida hoy, ¿verdad? Esto puede aplicarse a la necesidad de mantener la pureza en nuestra adoración, ¿verdad? Y en nuestras vidas como templos del Espíritu Santo. Porque la Escritura dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿verdad? Entonces nosotros somos hoy el templo de Dios, ¿verdad? Y lo tenemos que tener libre de estas abominaciones, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Eso. Bueno, espero que este estudio haya sido de bendición, hermanos, que hayan podido aprender algo y seguimos la semana que viene, si Dios lo permite.